¿Alguna vez se han detenido a pensar por qué tantas personas, a pesar de tenerlo todo aparentemente bajo control, sienten que su vida no tiene rumbo? Es una sensación extraña, ¿no creen? Como si estuvieran en piloto automático, haciendo lo que se supone que deben hacer, pero sin saber realmente para qué. Hoy vamos a sumergirnos en algo que va mucho más allá de resolver problemas puntuales. Vamos a hablar de la orientación vital desde un enfoque clínico, diseñado específicamente para nosotros, los trabajadores sociales. Porque, admitámoslo, a menudo nuestros pacientes no vienen con un problema claro de vivienda o salud. Lo que traen, en realidad, es una vida desalineada, y ahí es donde entramos nosotros, no solo como gestores de recursos, sino como arquitectos de sentido. Bienvenidos a este viaje por el curso de orientación vital y toma de rumbo. Prepárense, porque esto va a cambiar la forma en que ven su práctica profesional. Empecemos por lo básico, por los cimientos. En el módulo 1, exploramos los fundamentos. ¿Qué es realmente la orientación vital? A menudo confundimos términos. Decimos, tengo que tomar una decisión, pero ¿es lo mismo una decisión que un rumbo vital? Pues, honestamente, no exactamente. Una decisión es algo puntual, como elegir qué cenar o si comprar un coche. Una elección es un acto consciente de preferencia. Pero el rumbo vital, eso es otra cosa. Es la dirección sostenida en el tiempo. Es el hilo conductor que une todas esas decisiones pequeñas y grandes. Piénsenlo así. Un paciente puede tomar muchísimas decisiones correctas y aún así estar completamente desorientado. Es como tener un mapa perfecto, pero no tener idea de a dónde quieres ir. Frustrante, ¿verdad? Por eso, nuestro rol es facilitar que la persona construya su propio rumbo. Ahora, ¿cómo detectamos esa desorientación en la consulta? No siempre es obvio. A veces aparece como una ansiedad difusa, o como esa gente que cambia constantemente de trabajo o de pareja sin consolidar nada. O peor aún, esa desmotivación persistente que parece no tener una causa externa clara. Aquí es donde las crisis entran en juego. Normalmente las vemos como algo negativo, como un problema que hay que arreglar rápido. Pero, ¿y si les dijera que una crisis es un punto de inflexión privilegiado? Es el momento en que el rumbo anterior ya no sirve y hay que inventar uno nuevo. Para empezar a trabajar esto, tenemos una herramienta fantástica, la línea de vida narrativa. No se trata solo de anotar fechas. No. Se trata de pedirle al paciente que dibuje su camino e identifique los momentos donde sintió que él decidía y donde sentía que la vida le pasaba. Es revelador ver dónde se perdió el rumbo. Al analizar esa línea, no solo miramos los hechos, sino cómo la persona los explica. ¿Se siente protagonista o víctima de su historia? Esa es la pregunta del millón. Pero bueno, avancemos un poco más hacia el diagnóstico, hacia el módulo 2. Evaluar el rumbo vital requiere que miremos la arquitectura interna de la persona. Tenemos que observar 4 áreas clave: la personal, la vincular, la ocupacional y la proyectiva. ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué hace con su tiempo? ¿Y cómo imagina su futuro? Buscamos coherencia frente a fragmentación. Una vida coherente tiene un relato con continuidad. En cambio, una vida fragmentada se siente como un libro al que le faltan páginas o que tiene capítulos de géneros distintos que no pegan ni con cola. ¿Me siguen? Es esa sensación de no sé cómo llegué aquí. Algo que pocos profesionales hacen bien es analizar cómo decide la persona, no solo qué decide. ¿Decide por miedo? ¿Por impulso? ¿O quizás es de los que postergan eternamente por miedo a equivocarse?
Identificar estos bloqueos decisionales es como encontrar el nudo en una manguera. Para esto usamos el mapa de coherencia vital. Dibujamos esos 4 cuadrantes y vemos si se sostienen entre sí o si se contradicen. Si alguien dice que valora la libertad pero tiene un trabajo súper rígido y una relación dependiente, ahí hay una grieta enorme por donde se escapa el sentido. Y hablando de grietas, entramos en el módulo 3, la identidad. Este es un punto crítico. Porque, piensen esto, las personas no deciden en función de las opciones que tienen sobre la mesa. No, deciden en función de quiénes creen que son. Si mi identidad es el que nunca falla, mis opciones son mínimas. Existe lo que llamamos identidad narrativa, que es la historia que nos contamos. A veces, esa historia está llena de roles internalizados, la que cuida a todos, el rebelde, el responsable. El problema es cuando el rol se come a la persona y ésta deja de decidir para empezar a actuar según un guión. ¿Cuántos pacientes han visto que eligen carreras o parejas solo para cumplir expectativas ajenas? Ahí no hay una elección real, hay una ejecución de un rol prestado. Por eso, el ejercicio de ¿quién soy versus quién estoy siendo es tan potente? Pone frente al espejo la brecha entre el deseo y la realidad. Es fundamental reducir esa brecha. Nuestra tarea no es decirle al paciente quién es, sino ayudarlo a desarmar esas identidades rígidas y mandatos familiares. Preguntarles, ¿esto que eliges es coherente contigo o con lo que aprendiste que debía ser? Esa pregunta suele causar un silencio largo, pero muy productivo. Pasemos al módulo 4, el sistema de valores. Los valores no son palabras bonitas colgadas en una pared. Son criterios operativos. Son los que nos dicen qué vale la pena y qué no. El conflicto surge cuando nuestros valores declarados, lo que decimos que nos importa, no coinciden con nuestros valores operativos. Imaginen a alguien que dice valorar la familia por encima de todo, pero trabaja 14 horas al día y nunca está en casa. Hay un conflicto de valores brutal, y esa incoherencia genera un vacío de sentido. El sentido aparece cuando lo que hacemos está alineado con lo que valoramos profundamente. En consulta, debemos ayudar a jerarquizar, porque el problema no es tener muchos valores, sino no saber cuál manda cuando chocan. ¿Qué prefieres? ¿Estabilidad o crecimiento? ¿Seguridad o libertad? No hay respuestas correctas, solo respuestas coherentes para cada individuo. Usemos la técnica de decisiones con costo. Es cruda, pero efectiva. Si eliges A, pierdes B. ¿Puedes vivir con eso? Porque elegir es inevitablemente renunciar. Y si no aceptamos la renuncia, nos quedamos paralizados en la ambivalencia. Pero claro, para aceptar la renuncia, hay que gestionar las emociones. Y eso nos lleva directo al módulo 5. Las decisiones no son procesos fríos y racionales. Para nada, están totalmente mediadas por las emociones. Muchas veces decidimos mal no por falta de información, sino porque estamos bajo el efecto de la ansiedad, el miedo o la culpa. El miedo nos hace tomar decisiones conservadoras, nos estanca. La culpa nos hace decidir pensando en los demás. Y la ansiedad, la ansiedad nos paraliza o nos hace huir. Es vital aprender a diferenciar entre una emoción que bloquea y una que orienta, como el interés o la curiosidad. Un buen trabajador social clínico ayuda al paciente a regular esas emociones para que informen la decisión, pero no la dominen. Puedes sentir miedo y, aún así, elegir avanzar. Esa es la clave. No se trata de no sentir, sino de no ser esclavos de lo que sentimos en un momento de presión. El registro emocional decisional
es una herramienta genial para esto. Anotamos qué pasó, qué decidimos y qué sentíamos. Con el tiempo, el paciente empieza a ver patrones. Cada vez que siento que me exigen, termino huyendo. Al hacerlo consciente, se abre la posibilidad de cambiar el guión. Pero claro, detrás de esas emociones hay creencias. Módulo 6. Creencias limitantes. Esas frases que resuenan en nuestra cabeza como verdades absolutas. Ya es tarde para mí. No soy capaz. El mundo es un lugar peligroso. No son hechos, son interpretaciones, pero actúan como muros de hormigón. Estas creencias filtran la realidad. Si creo que voy a fallar, ni siquiera lo intento plenamente y al final fallo, confirmando mi creencia. Es la profecía autocumplida de toda la vida. Nuestro trabajo es cuestionar ese mapa, no con optimismo barato, sino con realismo flexible. Usamos el cuestionamiento de creencias guía. Buscamos evidencia en contra. ¿Alguna vez lograste algo difícil? ¿Realmente es tarde o es que tienes miedo al esfuerzo? Al externalizar esa voz, al tratarla como algo que tengo y no como algo que soy, ganamos libertad de acción. Ahora, cuando ya tenemos más clara la identidad, los valores y las emociones, llegamos a la toma de decisiones complejas, el módulo 7. Aquí es donde la cosa se pone seria. Decisiones que implican grandes renuncias o que definen quiénes somos. La ambivalencia aquí es la reina, esa sensación de estar divididos entre dos opciones. Quiero esto, pero también quiero aquello. En lugar de intentar eliminar la ambivalencia a la fuerza, debemos ayudar al paciente a habitarla, a entender qué parte de él habla en cada opción. La matriz decisional clínica nos ayuda a poner orden en ese caos. Evaluamos riesgos, beneficios, pero sobre todo, coherencia. ¿Cuál de estas opciones se parece más a la persona que quieres ser? Porque al final, decidir no es encontrar la opción perfecta, es elegir una dirección y hacerse responsable de los costos que conlleva. No existe el camino sin piedras, amigos, y una vez que decidimos, ¿qué sigue? Pues diseñar el proyecto de vida, que es el módulo 8. Ojo, que un proyecto de vida no es una lista de metas rígidas. Es una organización flexible. Las metas son puntos específicos, pero la dirección es el sentido sostenido. Si mi dirección es crecer profesionalmente, puedo perder un trabajo y no perder mi rumbo, porque buscaré otro que me permita seguir creciendo. ¿Ven la diferencia? Las metas pueden cambiar, el rumbo permanece. Por eso, trabajamos en una ruta vital que incluya acciones concretas para hoy mismo, porque la claridad sin acción genera una frustración enorme. Es como saber a dónde quieres ir, pero quedarte sentado en la estación. Necesitamos ese primer paso pequeño, esa acción inmediata que valide la nueva dirección. Pero, ¿qué pasa cuando todo vuela por los aires? Módulo 9. La crisis de rumbo. Hablamos de esos momentos de quiebre absoluto, un duelo, un despido, una ruptura que nos deja sin suelo. Aquí, el paciente siente que ya no es el mismo. Y tiene razón. La crisis ha roto su antigua identidad. Nuestra labor es el reencuadre, ver la crisis como una oportunidad de reorganización profunda. Es un proceso por fases. Primero hay que contener y validar el dolor. No podemos hablar de rumbos nuevos cuando alguien está en medio de un incendio. Pero una vez que el humo baja, empezamos a buscar qué piezas nuevas pueden surgir de las cenizas. Lo que se rompió a veces necesitaba romperse. Finalmente, llegamos al módulo 10.
la integración y el acompañamiento clínico. Aquí es donde todo se une. Nuestro rol como trabajadores sociales clínicos no es ser gurús, sino compañeros de viaje expertos. Debemos saber cuándo empujar, cuándo sostener y cuándo simplemente estar presentes. Es fundamental manejar la ética y los límites. No decidimos por ellos. Si lo hacemos, solo estamos reforzando su dependencia y su desorientación. Nuestra victoria es que el paciente ya no nos necesite porque ha aprendido a usar su propia brújula interna. Eso es el éxito terapéutico real. Para cerrar, quiero que se queden con una idea. Muchas personas no necesitan más información, necesitan más claridad. Necesitan que alguien les ayude a ordenar el ruido interno para que puedan escuchar su propia voz. Y ese alguien, en muchos casos, van a ser ustedes. Este enfoque clínico les da las herramientas para no solo gestionar problemas, sino para transformar vidas desde el sentido y la coherencia. No es un camino fácil, pero les aseguro que es uno de los más gratificantes que existen en nuestra profesión. Gracias por acompañarme en esta exploración. Recuerden, la orientación vital no se trata de encontrar la respuesta correcta, sino de construir una dirección que valga la pena vivir. Así que, la próxima vez que tengan a alguien frente a ustedes que se sienta perdido, no busquen solo el parche, ayúdenlo a encontrar su rumbo. Hasta la próxima. Bueno, me quedé pensando en algo que mencioné antes y que creo que merece un poco más de profundidad. Me refiero a la diferencia entre estar perdido y estar desorientado. ¿Alguna vez han notado la distinción? Porque es sutil, pero clínicamente es un mundo de diferencia. Estar perdido suele ser algo temporal, una circunstancia externa. Te pierdes en una ciudad nueva o te pierdes en un trámite burocrático. Pero estar desorientado, eso es algo interno. Es una desconexión con tus propios criterios. Es como si tu brújula interna se hubiera desmagnetizado. Y aquí es donde entra nuestro papel más detective. En el módulo 2 hablábamos de la evaluación, pero quiero que imaginen un caso real. Imaginen a una mujer de 45 años, exitosa en su trabajo, con una familia estable, que llega a su oficina diciendo que simplemente no puede más. No hay un trauma reciente, no hay una carencia material. Si solo miramos lo social tradicional, diríamos, ¿qué le pasa si lo tiene todo? Pero si aplicamos el mapa de coherencia vital, quizás descubrimos que su área personal está totalmente vacía, que ha vivido 20 años para los demás, cumpliendo el rol de la hija perfecta y la madre abnegada. Esa es la fragmentación de la que hablaba. Su vida externa es un éxito, pero su vida interna es un desierto. Aquí es donde el trabajo de identidad del módulo 3 se vuelve casi quirúrgico. Tenemos que ayudarla a separar quién es ella de quién ha aprendido a ser para que los demás estén contentos. Es un proceso doloroso, no les voy a mentir. A menudo, cuando empezamos a cuestionar estos roles, aparece una resistencia enorme. Si dejo de ser la que cuida a todos, ¿quién soy? Esa pregunta da vértigo, es el vacío. Pero es en ese vacío donde realmente pueden hacer una decisión propia. Y fíjense qué curioso. Aquí es donde los valores operativos del módulo 4 nos dan la clave. A lo mejor, ella dice que valora la lealtad, pero en realidad lo que está operando es el miedo al rechazo. Diferenciar un valor de un mecanismo de defensa es fundamental para retomar el rumbo. A veces, la lealtad mal entendida se convierte en una prisión. Por eso, cuando trabajamos la jerarquía de valores, le preguntamos
Si la lealtad a ti misma chocara con la lealtad a tu familia, ¿qué pasaría? Es una pregunta bomba, lo sé, pero es la que permite que el rumbo cambie de dirección. Hablemos un poco más de las emociones del módulo 5, porque esto es algo que me apasiona. La intuición. Muchas veces los pacientes dicen, siento que debo hacer esto, es mi intuición. Pero como profesionales, debemos ser cautelosos. ¿Es intuición o es un impulso para aliviar la ansiedad? La intuición suele ser tranquila, persistente. El impulso es urgente, ruidoso y suele nacer de la necesidad de escapar de un malestar. Si alguien decide dejarlo todo un martes por la tarde después de una discusión, probablemente no sea intuición, sino una respuesta evitativa al estrés. Por eso, la pausa decisional que mencionamos es tan importante. Enseñar al paciente a respirar en medio de la tormenta emocional. No decidas nada hoy. Siente la rabia, siente el miedo, pero deja que la espuma baje. Cuando el agua está calma, es mucho más fácil ver el fondo del río, ¿verdad? ¿Y qué decir de las narrativas internas del módulo 6? Hay una que escucho constantemente. Ya es muy tarde. Es la gran excusa para no tomar el rumbo. Tengo 50 años, ¿cómo voy a cambiar ahora? Es fascinante cómo usamos el tiempo como una barrera lógica para ocultar un miedo emocional. En el trabajo social clínico, desafiamos esa narrativa. ¿Tarde para qué exactamente? ¿Tarde para ser quien quieres ser o tarde para cumplir un estándar social? Al desglosar la creencia, el paciente empieza a ver que el tiempo es solo una dimensión, no un juez que dicta sentencia. Pasando a la toma de decisiones complejas del módulo 7, hay un concepto que me encanta, la decisión consciente. No es la decisión perfecta, es la decisión que se toma sabiendo exactamente qué se está ganando y, sobre todo, qué se está perdiendo. La madurez es la capacidad de aceptar la pérdida. Si elijo el camino A, el camino B desaparece, y eso duele. Acompañar ese duelo por las vidas no vividas es una parte esencial de nuestro trabajo. A veces, la parálisis de un paciente no es porque no sepa qué elegir, sino porque no quiere dejar morir la otra opción. En el módulo 8, cuando diseñamos el proyecto de vida, siempre enfatizo la importancia de la acción mínima viable. No le pidas a alguien que cambie su vida de arriba abajo en una semana. Pídele que haga una llamada, que escriba un párrafo, que cambie una pequeña rutina. Esas pequeñas victorias van reconstruyendo la agencia, esa sensación de que yo tengo el volante de mi vida. Sin agencia, el proyecto de vida es solo una carta a los Reyes Magos. Con agencia, es un mapa de navegación. Y aunque haya tormentas, el capitán sabe que puede maniobrar. Sobre las crisis del módulo 9 hay un término que me gusta usar: desorganización creativa. Cuando todo se rompe, las piezas quedan sueltas. Sí, es un caos, pero también es el único momento en que puedes volver a armarlas de una forma distinta. En la estabilidad, es muy difícil cambiar. Por eso, cuando un paciente está en crisis, después de la contención inicial, le digo: aprovecha este desorden. Ahora que nada es seguro, todo es posible. Es un mensaje de esperanza radical que ayuda a transitar el túnel de la incertidumbre con otra actitud. Finalmente, volviendo al rol profesional del módulo 10, quiero hablar de nuestra propia brújula. Como trabajadores sociales, también nos desorientamos. También proyectamos nuestros valores en los pacientes. Por eso la supervisión y el autoconocimiento son vitales. Si yo valoro la seguridad por encima de todo,
Inconscientemente voy a empujar a mis pacientes a tomar decisiones seguras, y eso puede ser un error fatal si el paciente necesita libertad. Tenemos que ser espejos limpios, no filtros que distorsionan el camino del otro. Este curso no es solo para ayudar a los demás, es también para que nosotros revisemos nuestro propio rumbo profesional. ¿Estamos trabajando desde el sentido o desde el agotamiento? ¿Nuestra práctica es coherente con nuestros valores? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Así que les invito a aplicar estas herramientas también en ustedes mismos. Hagan su propia línea de vida, su propio mapa de coherencia. Sean los primeros en experimentar el poder de una vida orientada. Porque cuando un profesional tiene claro su rumbo, su sola presencia ya empieza a orientar a los demás. Me gustaría profundizar en un aspecto que a veces pasamos por alto en la vorágine del día a día. La diferencia entre metas y dirección. Es un error clásico, ¿saben? Pensar que si alcanzamos tal puesto de trabajo, o si compramos tal casa, o si logramos que el paciente consiga tal ayuda, ya está. El rumbo está fijado. Pero las metas son como estaciones de tren. Llegas, te bajas, y luego, ¿qué? Si no tienes una dirección, te quedas parado en el andén, sintiendo el mismo vacío que antes. La dirección es el viaje en sí, es el hacia dónde, que nunca se agota. Es un valor en movimiento. Por ejemplo, si la dirección de un paciente es ser una persona compasiva, esa dirección no se termina nunca. Puede manifestarse en 1000 metas distintas. Ser voluntario, cuidar a un familiar, o simplemente ser amable con el vecino. La dirección le da coherencia a todas esas acciones. Esto es vital cuando trabajamos con personas en contextos de mucha adversidad. A veces, las metas externas son casi imposibles de alcanzar a corto plazo por culpa del sistema. Si solo nos enfocamos en metas, el paciente se frustra y se rinde. Pero si trabajamos la dirección, el sentido se mantiene a pesar del entorno. Incluso en la situación más difícil, uno puede decidir qué tipo de persona quiere ser mientras atraviesa esa dificultad. Eso es lo que Viktor Frankl llamaba la última de las libertades humanas. Y como trabajadores sociales clínicos, somos los guardianes de esa libertad en nuestros pacientes. Hablemos también de la agencia que mencioné antes. Es un concepto que me obsesiona un poco, lo reconozco. En el módulo 2 hablábamos de la escala de agencia. Del 1 al 10, ¿cuánto sientes que decides tú y cuánto sientes que simplemente reaccionas a lo que te pasa? Muchos de nuestros pacientes están en un 2 o un 3. Sienten que la vida es algo que les atropella. Me despidieron, mi pareja me dejó, la administración no me da la ayuda. Todos son verbos en pasivo. Nuestro trabajo es ayudarles a pasar al activo. ¿Qué voy a hacer yo con esto que me ha pasado? Ese cambio de lenguaje es el principio del cambio de rumbo. Dejar de ser el pasajero que se queja del conductor para pasar a ser quien, al menos, decide en qué parada bajarse. Es un empoderamiento real, no de eslogan, sino de estructura psíquica profunda. Y para eso, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras propias ganas de salvar al paciente. Es una trampa muy común en el trabajo social. Queremos tanto que el paciente esté bien que terminamos tomando las decisiones por él. Mira, yo que tú haría esto. Error. Cada vez que decidimos por ellos, les robamos un trozo de su agencia. Incluso si deciden mal desde nuestra perspectiva, si es una decisión consciente y coherente con sus valores actuales, es un avance. Porque es su decisión. Es preferible un error propio que un acierto prestado. El error propio enseña, el acierto prestado solo genera dependencia.
Volviendo a las herramientas, el mapa de coherencia vital del módulo 2 es algo que pueden usar incluso en una primera entrevista. No necesitan un test complejo, simplemente observen las contradicciones. Dices que tu prioridad es tu salud, pero me cuentas que no duermes y que fumas 2 paquetes. No juzguen, solo señalen la grieta. Esa grieta es el espacio de intervención. Es donde el paciente siente la incomodidad. Y la incomodidad, aunque no nos guste, es el motor del cambio. Si no hay incomodidad, no hay movimiento. Por eso, a veces, nuestro papel es aumentar un poquito esa conciencia de la incoherencia para que la persona sienta la necesidad de moverse. En el módulo 3, hablábamos de los roles. Quiero darles un ejemplo que veo mucho. El rol de superviviente. Hay personas que se identifican tanto con su trauma o con su lucha que no saben quiénes son cuando la lucha se acaba. Siguen buscando conflictos porque es el único terreno que conocen. Ayudar a alguien a pasar de superviviente a constructor de su vida es un proceso precioso. Es dejar de mirar el pasado para empezar a mirar el horizonte. Requiere una reconstrucción de la identidad narrativa. Dejar de contarse la historia de lo que le hicieron para empezar a contar la historia de lo que está haciendo. Esto nos conecta con los valores del módulo 4. A menudo, los valores de un superviviente son la seguridad y la defensa. Pero para construir una vida con sentido, a veces hay que dar paso a valores como la vulnerabilidad, la apertura o la creatividad. Y eso da miedo, mucho miedo. Por eso la regulación emocional del módulo 5 es el soporte de todo lo demás. Si el sistema nervioso del paciente está en modo alerta máxima, no puede pensar en valores ni en rumbos. Solo puede pensar en sobrevivir. Primero calmamos el sistema. Luego orientamos la vida. Ese orden es innegociable. Y fíjense en las creencias del módulo 6. No merezco que me vaya bien. Esa es una creencia raíz demoledora. Puedes darle a esa persona todas las oportunidades del mundo, que ella misma se encargará de boicotearlas para ser fiel a su creencia. Por eso, la intervención tiene que ser clínica, no solo de gestión. Si no tocamos la creencia de no merecimiento, cualquier ayuda externa será como echar agua en un saco roto. Tenemos que ayudarle a ver de dónde viene esa idea. ¿Quién se la dijo? ¿En qué momento se la creyó? Y sobre todo, ¿le sigue siendo útil hoy? La mayoría de las veces, la respuesta es un rotundo no. Cuando llegamos a la toma de decisiones del módulo 7, siempre les digo a mis alumnos, no busquen la solución, busquen la claridad. La solución es el resultado, la claridad es el proceso. Si el proceso es claro, la solución aparece sola. Si forzamos la solución sin claridad, el paciente se arrepentirá a los 2 días. La ambivalencia es nuestra aliada, no nuestra enemiga. Si un paciente está ambivalente, significa que hay algo valioso en ambas opciones. Nuestro trabajo es ayudarle a honrar ambas partes antes de elegir. Una parte de ti quiere seguridad y otra quiere aventura. Ambas son válidas. ¿Cuál necesita más espacio ahora? En el diseño del proyecto de vida, módulo 8, recuerden siempre la palabra sostenibilidad. Un proyecto de vida que requiere un esfuerzo heroico cada día no es un proyecto, es un martirio. El rumbo debe ser algo que la persona pueda sostener incluso en sus días malos. La flexibilidad es lo que evita que el proyecto se quiebre. Y sobre las crisis del módulo 9, quiero dejarles una imagen. La crisis es como un terremoto que tira las paredes de una casa vieja. Duele, asusta, pero ahora tienes el terreno despejado
para construir algo con mejores cimientos. No intenten reconstruir la casa vieja exactamente igual. Aprovechen para poner ventanas donde antes había muros. Finalmente, en el módulo 10 hablamos de la ética. Y la ética mayor en orientación vital es el respeto a la autonomía. Incluso si el paciente elige un rumbo que a nosotros nos parece equivocado, si es su rumbo, tenemos que respetarlo. Nuestro éxito no es que el paciente viva como nosotros creemos que es mejor, sino que viva como él ha decidido que es mejor. Ser trabajador social clínico en este ámbito es un privilegio. Es ser testigo de cómo una persona recupera su poder, de cómo alguien que estaba apagado de repente enciende su propia luz porque ha encontrado un para qué. No hay nada más potente que eso. Nada. Así que, compañeros, les animo a que no se queden solo en la superficie de los problemas. Atrévanse a bajar a las profundidades del rumbo vital. Usen estas herramientas. Practiquen, equivoquen y vuelvan a intentar. Porque cada persona que encuentra su rumbo es una victoria para toda la sociedad. Espero que este recorrido por los 10 módulos les haya servido para encender alguna chispa en su propia práctica. La orientación vital no es una técnica mágica, es un compromiso con la dignidad humana y con la capacidad de cada persona de ser dueña de su destino. Gracias por su tiempo, por su escucha y por su labor diaria. Sé que no siempre es fácil, sé que el sistema a veces no ayuda, pero recuerden que en ese espacio pequeño de la consulta, entre ustedes y el paciente, es donde ocurre la verdadera magia del cambio. Mucho ánimo y a seguir orientando vidas.